Bien, son las 7:01 de la noche. Nuestra próxima invitada es la diputada María Corina Machado, diputada de la Asamblea Nacional. Cerraba Luis Vicente León con apertura en lo económico y un puño de acero en lo político. María Corina Machado, al igual que otros diputados, recorrieron parte del continente latinoamericano, para explicar un poco lo que había ocurrido en la Asamblea Nacional. Hubo en algunos países que hubo mayor comprensión que otros países. Pero probablemente el epicentro informativo se produce cuando María Corina Machado está en Washington. Recuerdo perfectamente bien haber citado las palabras de la subsecretaria para Asuntos Latinoamericanos después de la visita de María Corina Machado, dando a entender, nosotros en el tema interno no nos metemos y predomina una especie de realpolitik que está aplicando el gobierno nacional hasta inclusive con el Vaticano. María Corina Machado la hemos invitado para que dentro de este contexto internacional nos explique los efectos, las consecuencias en la política nacional. Buenas noches y bienvenida, María Corina. Bueno, muchas gracias, Leopoldo, a todos por esta oportunidad. Mira, hay una realidad. Si en algo ha sido eficiente el régimen chavista y ahora con el señor Maduro, es en utilizar el chantaje como un mecanismo internacional. Y eso lo hicieron porque, bueno, por razones económicas, ideológicas, geopolíticas, algunos países, incluso democráticos, cedieron a esta presión y esta amenaza. Pero yo hay algo que tengo que decirles a nuestros conciudadanos, y es que esta capacidad de chantaje y este poder de chantaje del régimen se está viniendo a pique. Y por muchas razones. La primera es evidente, tienen menos plata. Se han robado, han despilfarrado, han destruido la capacidad productiva hasta de la propia PDVSA, y ya saben, el mundo, que tienen menos plata que regalar. En segundo lugar, hay un tema de la profunda ilegitimidad de este sistema, de este régimen. No solamente por su ilegitimidad de origen. A donde tú vas hoy en día, la gente te dice, pero es que ustedes son mayoría. Es decir, la percepción de que Maduro se robó las elecciones está ya arraigada en un sector muy importante de la opinión pública internacional. En tercer lugar, las violaciones a los derechos humanos. Las imágenes han dado la vuelta al mundo, de la criminalización de la protesta, de la persecución a dirigentes políticos, a dirigentes sindicales. A Rubén González le volvieron a abrir su juicio. Todo esto le ha dado la vuelta al mundo. El tema del Parlamento, sobre lo que podemos hablar, o sea, una imagen que ha sacudido incluso a los que eran supuestos aliados del gobierno. Una cuarta razón es que se ha hecho evidente la vinculación de este régimen del gobierno venezolano con grupos irregulares vinculados al crimen organizado. Y hay gobiernos que te dicen, no, mira, con esa gente yo no quiero tener vinculación. Pero lo más importante es que hay ya un convencimiento de que hay una alternativa de poder con un líder legitimado que va a tomar el poder en Venezuela más temprano que tarde. Que hay una alternativa democrática, que no pueden descalificar el gobierno nacional. Eso es lo que nos está tratando de decir frente a los ojos de América Latina. Absolutamente, América Latina y el mundo. Entonces, esto ha cambiado totalmente las cosas. ¿Por qué el gobierno reacciona? Nosotros nos fuimos a México y no habíamos terminado de poner un pie en el Senado cuando ya estaban llegando unos colegas oficialistas y empezaron a darle la vuelta al mundo. Bueno, ¿dónde está Diosdado Cabello hoy? De eso tenemos que hablar, esta cita. Bueno, porque están desesperados por conseguir legitimidad de una fuente internacional, ya que la han perdido de la fuente de origen, que es la soberanía popular, porque todo el mundo sabe que somos mayoría los demócratas en Venezuela. ¿La crisis político-electoral sigue pesando internacionalmente? Muchísimo, y yo pienso que son tres crisis que están que han coincidido y que hacen que Venezuela sea un punto de tanta atención y preocupación en la región. La crisis económica y social, sobre la que podemos hablar, pero de verdad es algo que ha sacudido. O sea, las imágenes de las mujeres en las colas, el tema de la inseguridad en nuestro país, la desesperación de la gente que no te alcanza, eso se transmite alrededor del mundo. La crisis económica cuando tenemos el petróleo como está. La crisis de legitimidad a la que antes hice referencia y una crisis moral que yo siento que es lo que más
nos tiene que obviamente conmover a los venezolanos y llamarnos a la acción a los latinoamericanos, porque yo insisto, lo que he dicho afuera, y para mí es un honor hablar en nombre de los venezolanos y poder llevar nuestra voz y escuchar cómo esta solidaridad de los latinoamericanos crece. Pero es la conciencia de que nos estamos jugando no solamente la democracia, sino que de Venezuela, sino que Venezuela es un punto de quiebre para la estabilidad de toda la región, dadas las vinculaciones cada vez más obvias del gobierno de Venezuela con otras fuerzas transnacionales. Y no me estoy refiriendo solamente a la influencia y la presencia cubana, ya clara y aceptada por el mundo entero, se me refiero incluso a vinculaciones más preocupantes y más graves, como es con las mafias rusas, que han ido incluso en nuestro país cediendo, presionando y tomando espacios que antes controlaban los cubanos para asumirlas por el control de nuestros recursos y la penetración que ha tenido en las instituciones venezolanas. Ahora, diputada, el ciudadano hablaba de la realpolitik al inicio de la entrevista y comentábamos con los televidentes que el canciller venezolano anunció que Venezuela y Estados Unidos van a tener embajadores este año. Yo quisiera sus consideraciones acerca de este tema. Usted estuvo en los Estados Unidos. ¿Qué mensaje envía el gobierno norteamericano, quien públicamente, aunque todavía no reconoce al gobierno del señor Nicolás Maduro, bueno, decide normalizar las relaciones? Bueno, en primer lugar, hay una agenda de parte y parte. Y en el caso de los Estados Unidos, ellos han hablado públicamente de una agenda que tiene que ver con la lucha contra las drogas y el tráfico de drogas, una agenda que tiene que ver con derechos humanos, con respeto a la democracia, con integración comercial y respeto a los acuerdos, y entiendo que eso es lo que están poniendo sobre la agenda, sobre la mesa. Entonces, todo diálogo sobre la base y todo acuerdo sobre la base de puntos concretos de interés mutuo. Ahora vamos a ver hasta dónde está este régimen dispuesto a avanzar con cualquier otro gobierno del mundo en materia de lucha contra las drogas. Y ya vimos lo que ocurrió con el gobierno de Juan Manuel Santos, a raíz de la visita y del encuentro con Enrique Capriles, y a raíz de lo que estamos viendo el día de hoy con el tema de los aviones. Esto es una barbaridad. Entonces esto demuestra que esto es un gobierno que habla de diálogo cuando se siente débil. Pero a la hora de las chiquiticas, cuando tú pones sobre la mesa, ok, vamos a hacer una agenda de diálogo que implique de verdad temas de fondo, en este caso como la lucha contra las drogas, no pueden. Y todos sabemos por qué, porque están absolutamente metidos hasta aquí, involucrados hasta aquí. Son 15 años que han permitido que Venezuela se convierta en el principal puente de traslado de la droga hacia Europa, y eso lo sabe todo el mundo. Y hay otra cosa que apuntó María Corina en esa oportunidad, es cuando vaya a ser designado el embajador de los Estados Unidos, va a pasar por una serie de interrogatorios. Eso es muy importante. Y eso lo señaló desde Washington, y eso es una gran verdad. Porque en Estados Unidos hay separación de poderes. Así es. Y entonces una cosa es el Congreso de los Estados Unidos y otra cosa es el gobierno de los Estados Unidos. Y eso es lo que nos está pasando en América Latina. Tú ves una serie de gobiernos que van desde la cruel indiferencia hasta la complicidad total. Esa cruel indiferencia que duele de países a los cuales los venezolanos les abrimos nuestros brazos, porque hay que ver cómo Venezuela luchó, y tú eso lo viviste en carne propia, Leopoldo, promoviendo la democracia, incipientes en América del Centro, América Central, los combates que dio Venezuela en primera línea contra las dictaduras del Cono Sur, y que ahora uno ve muchos de estos gobiernos haciéndose los locos y dándonos la espalda. ¿Por qué? Bueno, porque hay plata de por medio, porque hay intereses políticos, por lo que sabemos. Ahora, en los parlamentos hemos encontrado hombres y mujeres con una vocación democrática, porque muchos son de los propios partidos que están en el gobierno, pero se han parado firmes y dicen, esto es un tema de convicciones, esto es un tema de principios, y a Venezuela no la podemos dejar sola. Por ejemplo, ahora que María Corina habla de esto, del tema de los aviones, cuando se estaba luchando contra Somoza, llegó un momento en que Somoza amenazó con bombardear Costa Rica, señalando, pues Costa Rica no tenía fuerza aérea, nomás tiene una llamada guardia fronteriza, una guardia nacional, y con bombardear Costa Rica. El presidente Carlos Andrés Pérez envió los viejos Canberra y los estacionó en San José de Costa Rica. Por supuesto, Somoza dijo, ni de broma. Esa es la única vez que hemos enviado aviones afuera. Y eso te demuestra
cómo ha sido la posición de Venezuela, distintos gobiernos, con firmeza y valentía. Entonces nosotros ahora tenemos la autoridad moral, los venezolanos, de exigirle a los gobiernos de América Latina que escuchen lo que está pasando en Venezuela. Porque lo que está ocurriendo en Venezuela, hay una lista enorme de violaciones a la Carta Democrática, y el señor Insulza salió corriendo cuando pasó lo de Paraguay, cuando ocurrió lo de Honduras. Pero cuando en Venezuela pasa lo que está pasando, que se criminaliza la protesta y los jóvenes estudiantes están como están, que se persigue la libertad de expresión, y ahí está Leocenis García como una muestra con una huelga de hambre el día de hoy, cuando se le hace a las universidades lo que se le está haciendo hoy, cuando se expropia, cuando se persigue a los dirigentes políticos de todos los niveles. Mañana es el caso, es la audiencia de Richard Mardo, que vamos a estar acompañándolos solidariamente. Entonces, frente a esto no reaccionan. Entonces, que no venga Insulza con excusas, porque la Carta Democrática Interamericana establece en su artículo 19 y 20 que el secretario general puede iniciar y activar el proceso. Entonces, nosotros tenemos que asumir, los venezolanos, que así como este régimen, uno de sus pilares fundamentales ha sido todo este entramado de intereses horrendos que están operando en Venezuela, que han encontrado nuestro país como base de operaciones, que han ido infiltrando nuestras instituciones, apoderándose de nuestros beneficios. Hay también fuerzas democráticas en el mundo que están dispuestos a acompañarnos en esta lucha. Porque lo que no podemos aceptar, creo yo, María Corina, es que está muy bien que haya apertura del mercado, que haya apertura, que se pueda resolver el tema del abastecimiento, el tema de la inflación, pero que en lo que a libertades democráticas, a respetos institucionales, pues no importen, porque solamente importa el vil dinero. Yo creo que el que es demócrata no puede haber solamente libertad de mercado, sino hay libertad de conciencia. Pero además una cosa, Leopoldo, yo no sé si tú sentiste lo mismo que yo, pero cuando yo veo al señor Maduro o sus ministros sentando a los productores venezolanos, le dice, está bien, yo los voy a dejar producir, pero eso sí, no se pongan con tonterías. Ustedes no pueden estar opinando sobre ningún tema político, ustedes no pueden estar elevando su voz. Es decir, les arrebata su condición de ciudadano. Sí. Porque por el hecho que tú eres productor, trabajador, comerciante, tú no solamente tienes derecho, tú tienes el deber de defender tus convicciones y lo que tú crees. Además, esas divisas son del venezolano, no son del gobierno de turno. Y además, lo que está pasando es consecuencia de un modelo que nos quiere sometidos. Porque en el fondo, lo que está planteado y lo que debemos asumir los venezolanos es que este gobierno quiere una sociedad de rodillas, con la mano extendida. Y para eso tenía que destruir la capacidad productiva del país. Para eso tenía que destruir el sector y el empleo privado. Y eso nos ha llevado a la quiebra, dependiendo todo lo que comemos importado. Entonces, ahora no hay dólares y entonces ahora no hay con qué comer. Hacemos una breve pausa. Es María Corina Machado. 7:20 minutos de la noche, estamos con la diputada María Corina Machado. Pregunta María Alejandra Trujillo. Sí, una inquietud que comentábamos con Ramón Guillermo Veledo en el programa hace algunos días tiene que ver con una declaración del embajador Milos Alcalay. Él decía, según su interpretación, que los Estados Unidos cedía con el gobierno venezolano porque, entre otras cosas, la unidad había decidido ir a las municipales y todavía no estaba resuelto el tema de la impugnación ante el Tribunal Supremo de Justicia. Yo quisiera su consideración sobre este tema. Mira, yo siento que fuera de Venezuela no es fácil asumir la naturaleza del régimen que existe en nuestro país. Y a nosotros nos ha costado muchos años de lucha entender que esto, lo que hoy existe, es una neodictadura. Es decir, es un régimen profundamente autoritario, pero que tiene una fachada democrática. Y eso genera, a los efectos de combatirla, mira, dificultades muchísimo mayores que incluso una dictadura clásica. Y eso es lo que hemos ido aprendiendo los venezolanos en estos años, porque al final se trata de luchar por la libertad. Mira, cuando a ti te ponen un número, como si fueras un animal o un esclavo, para ir a comprar comida en un mercado. Por cierto, yo recuerdo, María Alejandra, la primera vez que yo vi una mujer con un brazo marcado fue en el Cartanal. Estaba mirando hace como unos 5 años. Una mujer tenía un bebé, un muchachito en los brazos. Había entrado a las 4 de la mañana, a las 11 estaba saliendo un mercal. Y yo le veía la humillación de esa muchacha en los ojos. Yo decía, esto es inhumano. O sea, ¿cómo puede estar pasando? Entonces,
frente a esto que ha ido ocurriendo de subordinación, de humillación a la sociedad, pero mantener una fachada aparentemente democrática. Los venezolanos hemos aprendido cómo combatirlo y por eso hemos entendido que sí, nosotros vamos avanzando por los mecanismos democráticos que son y espacios de lucha, como los procesos electorales, pero creamos una organización de resistencia. Y por eso vemos como mañana los jóvenes salen a protestar y están alzando sus voces. Y mientras tú y yo hablamos, se suman más estudiantes que están en huelga de hambre en el Zulia, en Carabobo, en Mérida, en Lara, en Trujillo. Es decir, están alzando la voz y asumiendo un enorme riesgo personal, al final, por sus convicciones. Eso es lo que tienen que entender quienes desde afuera evalúan la calidad y la naturaleza de la lucha que estamos dando los venezolanos. Diputada, bien, antes que Sheina pregunte, les voy a recordar que el teléfono que vamos a utilizar el día de hoy es el 706-2688. Y después que Sheina pregunte, vamos a pasar ya. Y que recuerden bajar el volumen de la radio o el televisor, eso no lo tenga que repetir. Correcto. La siguiente consulta es dentro del Parlamento, dentro de la Asamblea acá, en su campo de trabajo en Venezuela. ¿Cómo se ve todas estas gestiones que se están haciendo afuera? ¿Las descalifican? ¿Simplemente no las toman en cuenta? Bueno, yo no sé, Sheina, pero salieron corriendo detrás de nosotros. Entonces yo siento que de alguna manera algo está ocurriendo y yo estoy convencida que los esfuerzos que estamos haciendo tantos venezolanos, parlamentarios y otros dirigentes políticos, de atender invitaciones, porque debo decir algo, el golpe al Parlamento fue algo tan brutal, que generó tal grado de conmoción, que nos empezaron a llegar solicitudes de que fuéramos a parlamentos alrededor de América Latina, incluso en Europa. Entonces, esto lo que está generando es la conciencia de la naturaleza de lo que estamos viviendo aquí. Ahora, esa represión continúa, déjenme decirles algo. Estando yo la semana pasada afuera, se presentaron en el centro médico donde a mí me atendieron, la Fiscalía, con una comisión del CICPC, y por la fuerza se llevaron todas mis historias médicas originales. Primero fueron al consultorio y después fueron al propio centro médico, amenazando incluso a los administradores, a los médicos, citándolos a declarar. Entonces, ¿qué quiero decir? Es un régimen que piensa que con la intimidación y con el chantaje y con la ofensa nos va a doblegar, pero se equivocan, porque lo que logran es darnos más fuerza y encontrarnos más unidos. Estamos más unidos que nunca y conscientes de la responsabilidad que tenemos en estas horas. Otra llamada más por el 706-2688. Buenas noches, ¿con quién hablamos? Buenas noches. ¿Me da su nombre y de dónde? José Fuente de Caracas. Adelante, señor Fuente. Bueno, para la señora María Corina, todo está muy bien lo que se está diciendo. Pero ¿qué ha pasado con la impugnación? ¿Por qué nosotros no vamos directo a pedir esa impugnación? Eso es lo que nosotros queremos saber. Lo demás, mire, no importa. Nosotros ganamos las elecciones y vamos de impugnación porque ustedes no hacen presión. ¿Qué está pasando con ustedes? Bueno, con nosotros, porque la presión debemos hacerlo todos los venezolanos. Yo, al igual que usted, señor José, estoy convencida que si alguien tenía alguna duda de lo que ocurrió el 14 de abril, de que somos mayoría y de que Enrique Capriles tuvo el apoyo de la mayoría de los venezolanos, con la negativa del CNE a hacer la auditoría completa de todos los instrumentos y con esta posición de negar y admitir de una vez el recurso de impugnación, esa duda desaparece frente a Venezuela y al mundo. El TCJ está frente a una encrucijada histórica. Si niega el recurso de impugnación, demuestra y comprueba que hubo fraude. Y si lo acepta, y vamos a un proceso de presentación de las pruebas y de litigio, tendremos nuevas elecciones en Venezuela. De ese orden es la encrucijada histórica que está el TCJ, y los venezolanos todos tenemos que ejercer presión sobre las instituciones. Y si lo rechaza de un solo golpe, tranca el juego. Bueno, es preferible mantenerlo, aceptarlo y seguir el procedimiento. Lo lógico y lo institucional y lo sensato de un y lo gobierno político también, si me que permite, debería reconocer la magnitud de la fuerza que tenemos, las fuerzas democráticas, es aceptar que es por una vía institucional que vamos a dirimir las diferencias, porque lo que sí está claro es que el mandato que recibimos el 14 de abril lo entendemos como una lucha sin vacilaciones y sin claudicar porque se sepa la verdad. Otra llamada más por el 706-2688.
88. Buenas noches, ¿con quién hablamos? Buenas noches. Me da su nombre, apellido y por favor le baja el volumen a la radio o a la televisión. Aló, buenas noches. Buenas noches. Aló, buenas noches. Buenas noches, le baja el volumen a la radio o a la televisión. Maracucho. Aló. Ajá, adelante, señor. Adelante. ¿Puedo hablar ya? Sí, nos da su nombre y dónde llama. Buenas noches, mire, llamo de Miranda, Estado Carabobo. ¿Y su nombre? Jesús Miguel Sánchez. Diga, señor Sánchez. ¿Cómo están? Mire, yo pienso que a este señor presidente hay que dejarlo trabajar para ver qué hace, ¿verdad? Mira, vamos a dejarlo trabajar y vemos en el momento para ver si de verdad va a ser o no va a ser. Yo creo que estamos en un país democrático y ahora más democrático que esto no puede haber. Mire, uno hablamos de él, otro no hablamos, otro hablamos del presidente, otro hablamos. Yo creo que más democracia que está, bueno, no nos han dado más nunca. Bien, gracias, Jesús Miguel Sánchez, desde el Estado Carabobo. María Corina Machado. Ay, yo cómo quiero esa zona, allá Miranda, Bejuma, esto sí es una zona hermosa donde usted vive, señor Sánchez, pero yo debo decirle lo siguiente, la democracia implica una serie de respetos y de instituciones, implica el derecho a la libertad de expresión, al pluralismo, a la asociación. La democracia implica que hay separación de poderes, respeto a la Constitución y a las leyes. La democracia implica, sí, que hay elecciones, pero que son limpias y libres y que el resultado expresado a través de la soberanía popular se respeta. Todo esto se ha erradicado en Venezuela, señor Sánchez. Por lo tanto, yo voy aún más. Venezuela ya ni siquiera es un régimen autoritario. Yo quiero aquí hacer una diferencia entre autoritarismo y totalitarismo. Señor Sánchez, se entran y se contentan con controlar los espacios públicos, los órganos del poder público. Los totalitarismos van más allá y quieren incluso controlar, como usted piensa, su conciencia. Y eso es lo que estamos viendo en Venezuela hoy. Cuando hay esa pretensión de doblegar las universidades donde está la esencia del pensamiento crítico, cuando se quiere asfixiar para que no haya autonomía, cuando se quiere incluso llegar a ideologizar a nuestros hijos metiéndoles comunismo y otras ideas en nuestras escuelas, cuando se criminaliza la protesta o se persigue la disidencia, ahí lo que se busca es controlar la forma como nosotros pensamos. Eso es lo que se está instaurando en Venezuela hoy y eso es lo que nosotros tenemos que combatir y vamos a derrotar. 7:30 en punto, hacemos una breve pausa, al regreso continuamos con María Corina Machado, 706-2688, si usted quiere participar. Son las 7:36 de la noche, continuamos conversando en los estudios con la diputada María Corina Machado. Queríamos conocer sus consideraciones acerca de la gira que realiza el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, por países como Cuba, Rusia, China y Vietnam. Una gira que se produce días después de la presentación de un audio por parte de los diputados del bloque de la Unidad Democrática. ¿Qué nos dice? Bueno, lo primero que yo te diría es dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no? Cuando el presidente de la Asamblea Nacional, señor Cabello, se va corriendo a Cuba en este contexto, evidentemente eso se presta para múltiples interpretaciones en términos de lo que está ocurriendo allí, de cómo son las negociaciones que tienen lugar, pero fundamentalmente en términos de la subordinación a un gobierno extranjero. Cuando uno, como los venezolanos, mira, y eso fue algo que a mí me impactó. Yo me recuerdo ahorita en México que estuve reunida con la Comisión de Relaciones Exteriores tanto del Senado como de la Cámara de Diputados. Casualmente en la Cámara de Diputados habían representantes de todos los partidos, incluso de PRD de López Obrador. Y yo les decía, imagínense qué sentirían ustedes si el sistema de identificación de su país estuviese controlado por funcionarios de otro país, o que las notarías y los registros las manejaran funcionarios de otro gobierno, o que en sus fuerzas armadas, militares de otro gobierno, de cualquiera, estuvieran dándole órdenes a sus generales y soldados. Obviamente que la reacción es de horror, porque eso obviamente lo que significa es la entrega de la soberanía, Pensar que en Venezuela estamos viviendo la situación dramática de desesperación de nuestros ciudadanos, de la gente que no le alcanza para vivir,
y se le están regalando 10.000 millones de dólares al año a los cubanos. Se habla alrededor de $250.000 por médico. Eso es 80 veces lo que le pagan a un médico venezolano. Entonces, eso es algo incomprensible, injustificable. Y el señor Cabello de allí se va a Rusia, y yo insisto que tenemos que identificar la magnitud y la gravedad de lo que es la presencia de mafias rusas cada vez con mayor control sobre nuestro país y nuestras instituciones. De este orden es la gravedad de lo que está ocurriendo, y eso es lo que refleja estos viajes. Otra llamada más. Buenas noches, ¿con quién hablamos? Buenas noches, ciudadano. Buenas noches, ¿me da su nombre y de dónde llama? Miguel Ospina, de San Cristóbal, estado Táchira, municipio Guásimos. Adelante, señor Ospina. José Ospina, de San Cristóbal, estado Táchira, municipio Guásimos. Era para informar, para felicitar a la diputada, muy valiente. Mire, diputada, quiero hacer una preguntita. Usted que está metida en la crema, ¿cómo vamos a hacer para hacer un revocatorio al señor Golo Cabello y a Pedro Carreño, que hacen si no están acusando a los de la oposición? Bien. Bueno, yo creo que eso refleja el nivel de repudio que hay a nivel de los venezolanos y nuestras familias por lo que ha sido la degradación moral de nuestras instituciones. Tú me lo decías antes. Yo creo que lo más dramático de constatar es cómo se han volteado los valores familiares, los valores individuales, y cómo vemos hoy la pretensión de enlodar a todo el mundo. Y eso es lo que nos tiene que dar una señal de alerta y de alarma y de reacción, porque al final esta lucha es una lucha existencial. Es una lucha de valores, es por lo que creemos, por lo que vale la pena vivir y arriesgar la vida. Es una lucha por la justicia, por la solidaridad, por la integridad y la honestidad, por rescatar esa relación que han roto entre esfuerzo y logro, la ética del trabajo, que tanto orgullo nos dio durante generaciones a los venezolanos. De ese orden es, y por supuesto por la dignidad y la libertad. Yo entiendo la angustia del señor que nos llama de Ospino allá en San Cristóbal, y le digo, tengamos confianza en los venezolanos. El 14 de abril demostramos lo que somos capaces de hacer frente a toda amenaza, chantaje, abuso y atropello. Viene ahora una agenda de lucha que incluye muchas áreas de acción y de organización. Los estudiantes exigiendo su autonomía y nosotros acompañándolos. Las madres exigiendo la justicia en el acceso a comprar sus bienes cuando les da la gana, sin necesidad y sin que te pongan la humillación de un chip. Lo que estamos viendo hoy en el Zulia, ¿sabes qué es lo que ha pasado? ¿Por qué Maduro se echa para atrás de esta manera? Porque él no se había enterado en 10 días que Arias Cárdenas estaba poniéndole un chip a los zulianos. No vale, es porque la gente reaccionó y dijo, no me la calo, y empezaron a protestar en abastos, mercados, en la calle, y con esa fuerza zuliana, pues tuvieron que echarse para atrás. No estaba la masa para hoyo tampoco. Bueno, ahí está, ¿sabes para qué está la masa? Para luchar. Otra llamada más. Buenas noches, ¿con quién hablamos? Buenas noches. Adelante, ¿me da su nombre, apellido? Mi nombre es Rafael Alcalá, hablo desde Caracas. Adelante, señor Alcalá. Quiero felicitar a la valiente, hermosa y bella Corina Machado, que después de nuestro próximo presidente Capriles lleva a ser la próxima presidente. Realmente la lucha tiene que ser de todos. Yo he participado en todas las elecciones en este país, cuidando mesas, siendo coordinador. Pero ayer vi una película de Mario Moreno Cantinflas llamado La Excelencia, Su Excelencia. Y vi cuando él dio un discurso que me llamó mucho la reflexión. Yo creo que el señor Nicolás Maduro yo pienso que él vio esa película, debe verla nuevamente, para que en este país no es necesario que estén arrancando al odio, sino a la hermandad, al cariño y al amor. Muchas gracias. Muy bien. En efecto, señor Alcalá, los niveles de violencia que estamos viendo en Venezuela no tienen precedentes. En estos días veíamos lo que pasó en Caucagua. Sí. O sea, un evento dramático, cuando la gente toma en sus propias manos la reacción frente a la impunidad, frente a la injusticia.
Y esto es algo que nos tiene que hacer reflexionar profundamente de lo que estamos enfrentando, el nivel de inestabilidad y el nivel crítico y la necesidad de un cambio profundo y urgente en nuestro país. Así que usted tiene toda la razón, este es un tema de valores, de hermandad, de encuentro y de unión entre venezolanos, pero no engañemos una cosa, no nos engañemos en algo. Paz sin libertad es sumisión, de modo que no vamos a permitir que nos hagan bajar la cabeza, que nos acallen nuestras voces, que pretendan doblegarnos y renunciar a la libertad. Y eso es una de las cosas que más me angustia en estas horas, cuando nos están sometiendo a este nivel de subsistencia, donde la gente está pendiente, es decir, las pesquisas por la comida o la medicina, porque esto está concebido intencionalmente. Si tú estás dedicado a sobrevivir, entonces abandonas las luchas por tus aspiraciones existenciales. Las necesidades básicas te hacen concentrarte y olvidar la lucha por las aspiraciones existenciales, y no podemos permitir que esto ocurra. Y es que funcionan estos regímenes que quieren una sociedad doblegada. De modo que debemos entender que lo que estamos viviendo hoy, de la destrucción de la capacidad productiva del país, de la calidad de vida, es la consecuencia, la única consecuencia posible de un régimen que de manera intencional quiso destruir todo espacio de producción, de autonomía y de libertad para tenernos sometidos. Por eso este es el momento de la lucha firme, valiente y clara por lo que creemos. Breve pausa. Continuamos con María Corina Machado. Estaremos pendientes, Roberto. 706-2688, nuestra invitada es María Corina Machado. Otra llamada más. Buenas noches, ¿con quién hablamos? Adelante, buenas noches. Sí. ¿Ya? Sí, adelante. Sí, buenas noches. Es la abogada Julia Carvajal. Primero una pregunta. ¿Por qué no se utiliza la figura de las recompensas con las que pudo Uribe, que lo acabó y terminó toda la subversión, la figura de las recompensas a la gente que conoce del fraude? Y segundo, un comentario. Yo estuve 10 años en el gobierno y del principio en el MB 200 se creó un plan de exterminio contra todas las instituciones. Eso es cierto lo que usted dice, pero fue planificado. La primera etapa fue corrompiendo a los funcionarios para después tenerlos coaccionados para que fueran incondicionales. Hoy en día lo que se está viendo en el gobierno es la lucha de purgas anticomunistas, que justamente hay un movimiento, como lo denunció Tascón, de derecha endógena, pero ahora la orden desde La Habana es justamente acabar con este anticomunismo, que hay muchos militares en estas instancias. Eso es. Bien, es la doctora Julia Carvajal. Señora Julia, el tema de la persecución y la discriminación, este apartheid del siglo XXI, es una de las demostraciones más crudas, más indignantes, más dolorosas de lo que ha estado dispuesto este régimen a hacer para permanecer en el poder. Cuando uno ve y escucha al señor Maduro el 16 de mayo en Barinas decir que él tiene los nombres y las cédulas de identidad de 900.000 venezolanos que no votaron por él, esa es la evidencia, esa es la confesión, primero, de que son minoría, segundo, de que tienen que recurrir al miedo y al chantaje para que la gente ahora les siga, pero tercero, de que no conocen a los venezolanos, porque frente a ese tipo de actitud, que lo que busca es humillarnos y doblegarnos, lo que sale para afuera es el bravo pueblo de Venezuela, que en el pasado y ahora nuestra generación va a demostrar lo que somos capaces de hacer para que en Venezuela exista democracia y libertad, y para que nuestros hijos sean herederos de eso que nosotros también recibimos, que fue vivir en una sociedad y en un país democrático. Ahora, diputada, ¿habrá diálogo en la Asamblea Nacional para designar a magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, al Contralor, rectores del CNE que tienen el periodo vencido? Bueno, en efecto, magistrados con varios meses, el Contralor y tres rectores del Consejo Nacional Electoral. Nosotros hicimos el planteamiento desde febrero de este año, cuando daba tiempo justo para el 28 de abril, cuando se les vencía su plazo. Ahorita hay tiempo para que tengamos 3 rectores, y no solamente nuevos rectores, sino aquellos que cumplan lo que establece la Constitución, y son personas que están al servicio de todos los venezolanos sin militancia política. O sea que eso es un engaño, chicos, cuando a ti te dicen, no, bueno, pero es que renunció al PSV el día antes de entrar.
Así como si la ideología y las ideas y las afinidades se eliminaran porque uno renuncia a un partido. Eso es una burla a los venezolanos. Ahora, esta lucha que vamos a dar nosotros, los diputados de la Asamblea Nacional, tenemos que acompañarla, insisto, con una agenda de fuerza, de presión ciudadana. Frente a estos regímenes, así es que retroceden. Así retrocedieron frente al chip, así han retrocedido frente a la pretensión de doblegar a la universidad, así tuvieron que retroceder frente a nosotros. Aguantamos golpes, pero no nos van a doblegar, no nos van a callar y no van a hacer que renunciemos a lo que establece nuestra conciencia, que es representar a cada venezolano atendiendo a lo que nos dicen nuestras convicciones. Así es que se lucha y así es que se derrota estos sistemas. Otra llamada más. Buenas noches, ¿con quién hablamos? 706-2688. Buenas noches, hablan con Sandra Ramírez. Estoy hablando para contestarle su respuesta de que ustedes tienen toda la razón del mundo. Aquí de verdad no hay democracia, no hay, ¿cómo se llama? No hay libertad de expresión. Pero es que mientras hayan ratas inmundas como ustedes, jamás. Bien, no es necesario llamarnos ratas. Siempre la inteligencia, que es una característica del ser humano, porque si no pasa a ser un ser animal solamente, pues le permite a uno utilizar el humor, buscar unas palabras adecuadas y ser inteligente y ofender con inteligencia. Pero así es, no sé, así recibe hasta el rechazo de la misma gente, pienso yo. No sé qué opinas tú. Mira, cuando no se tiene convicción en sus ideas, en los valores, se recurre a la fuerza y al insulto. Nosotros hemos mantenido, y yo en toda mi vida, pero en la Asamblea ahora, una posición siempre firme, de no claudicar y tomar posiciones que sabemos, porque luchar por la verdad, llamar las cosas por su nombre, tiene sus costos, dímelo a mí, pero jamás ofendiendo a otro ser humano. Y yo pienso que en este momento nosotros tenemos una obligación de dar un ejemplo a generaciones de venezolanos que están creciendo en un entorno profundamente tenso de violencia, donde podrían sentir desprecio hacia las instituciones. Y nos toca con nuestro ejemplo modelar y demostrar que sí es posible, además una política basada en valores, con respeto hacia el otro. Aún con todas las diferencias que pueden existir. Gracias a Dios, que nada más fastidioso que un país donde todo el mundo piensa igual. Así es. Gracias, María Corina, por haberme... Yo quiero decir simplemente para terminar una cosita. Por favor, con relación al tema que se me pasó cuando tú me tocaste el tema de la escasez que estamos viviendo y la pretensión de doblegarnos. Mira, si tú aceptas que un día que tú quieres comprar, no compras, al final vas a terminar comprando solo el día que ellos quieren, lo que ellos quieren, cuando ellos quieren. Al final es un tema de libertad. Y los venezolanos hoy, nuestra generación, tenemos una opción. Es huir, sucumbir o insurgir. Y insurgir es la defensa de la libertad, es rebelarnos a la opresión. Eso es lo que demostramos el 14 de abril y eso ahora con más fuerza que nunca, habiendo demostrado que somos mayoría, haremos realidad en estas críticas horas para nuestro país. Muchas gracias, María Corina. María Alejandra. Sí, cerramos con algunas informaciones. Gruma solicita arbitraje internacional.